Buenos días, hermanos. Espero estén empezando bien este lunes, esta semana, la última semana del año. Y para continuar con el estudio que venimos meditando y pensando estos días, por mi parte en el Sermón del Monte, en Mateo 5, el versículo que vamos a estar considerando hoy es el versículo 7, Mateo 5:7. Dice lo siguiente: Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El versículo anterior que estuvimos viendo fue el 6, que dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Estuvimos hablando acerca de la justicia y ahora vemos otra cara de la justicia, que es la misericordia. La misericordia es no llevar a cabo la sentencia de un juicio a una persona que lo merecía. Es pasar por altos la falla de los demás, las faltas de los demás, y no ejercer un juicio totalmente merecido. Una definición que podemos encontrar en la Biblia, un ejemplo claro de misericordia, está en el Salmo 103:10. Dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En esto consiste la misericordia, en no pagar las iniquidades, en no llevar a cabo la sentencia por la culpa, por un pecado cometido. Es una acción que lleva a cabo Dios, eh, por ser el juez, por tener la autoridad. Él puede juzgar de una manera perfecta y con nosotros Él fue misericordioso. Él tuvo misericordia de nosotros. La misericordia es entonces no llevar a cabo una sentencia. La enseñanza que vemos acá, bien clara, bien directa acerca de lo que Dios espera de nosotros, de nuestro comportamiento, es que tengamos misericordia. Dice: Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Esto implica que debemos tener una perspectiva correcta. Eh, Primero entendiendo bien que no merecíamos misericordia. Nosotros merecíamos el juicio por nuestros pecados, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte y nosotros, por ser pecadores, merecíamos esa muerte. Dios no nos debe misericordia, no nos debía misericordia, no es algo que podemos exigirle a Dios. Es un acto soberano de su voluntad, es un acto que Él decide tener misericordia. Es algo que está en su completa autoridad y exclusiva de Él. En Éxodo 33:19, ese versículo termina diciendo: Tendré misericordia de que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Dios, en su juicio perfecto, en su juicio santo, si Él ejercía su juicio sobre nosotros, una muerte directa por pecar, era lo correcto, era lo que merecíamos, era lo que nos ganamos por nuestra manera de vivir. Pero Él nos dio misericordia, Él mostró misericordia en nosotros. El mayor acto de misericordia que vemos en la historia es la cruz, es que Él murió por nosotros, que Él pagó el precio que tenía que pagar por nosotros. La misericordia no es un acto de injusticia, es un acto en que la justicia y el peso de Dios no cayó sobre nosotros, pero cayó sobre Cristo. Fue, el pecado fue pagado no por nosotros, sino por Cristo. Vemos entonces cómo somos bienaventurados, qué bienaventurados, qué contentos podemos estar, felices, súper felices, como vimos tantas definiciones de esta palabra, por ser beneficiarios de esta misericordia, por ser beneficiarios de la misericordia de Dios. Y una pregunta obvia que a veces podemos hacernos cuando leemos esto: ¿quiénes son los misericordiosos? Entonces, la respuesta es los que hacen misericordia. Una respuesta obvia, pero a veces difícil de comprender en el sentido práctico. Son los que conocen y son conscientes de las misericordias que Dios tuvo hacia nosotros. Son los que tratan a los demás de la misma manera. Un ejemplo que vemos que nos da Jesús en la parábola de los dos deudores es que uno fue perdonado por su señor, que tenía una deuda muy grande, y él pidió misericordia, él le rogó a su señor, y su señor mostró misericordia y lo perdonó, le perdonó esta deuda que le debía. Pero este siervo, cuando se encontró a otro siervo, a un compañero de él, no mostró misericordia, sino que
hizo caer todo el peso de la ley, lo mandó preso, le sacó las cosas a su familia. Él no mostró misericordia cuando él debía mostrar misericordia. Esta parábola termina diciendo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti? Entonces, los misericordiosos son las personas que tienen en cuenta esta misericordia. Saben de que todo lo que tienen, todo lo que son, es por misericordia. Y así debemos tratar a los demás. Esta bienaventuranza es en cuanto a los demás, es en cuanto al comportamiento externo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esta misericordia que disfrutamos de Dios tiene que llevarnos a ser misericordiosos con los demás, sabiendo de que no somos merecedores de nada de lo bueno que disfrutamos, de todo lo que podemos aprovechar, y que no cae sobre nosotros el peso del juicio de Dios, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Estas personas son las que acá dice los misericordiosos, los que tratan a los demás de esa misma manera. En Santiago 2.13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando no somos misericordiosos hacia los demás, muestra que no estamos siendo conscientes de la misericordia que tuvo de Dios hacia nosotros. Puede ser que nos hayamos olvidado en ese momento, un momento de ira, por ahí no mostramos misericordia, un momento de injusticia, queremos que todo el juicio posible caiga sobre alguien. En ese momento nos estamos olvidando de la misericordia que tuvo de Dios por nosotros. Entonces, les invito a pensar en este día, que veamos nuestra vida, que estemos orando y veamos si nuestras conductas muestran la misericordia que Dios tuvo hacia nosotros. Si somos rápidos en condenar a los hermanos, a las personas, si somos misericordiosos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro andar diario, si mostramos esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de llevarnos con las personas. Y le invito, hermanos, que pensemos en esto y veamos nuestra vida y que Dios nos ayude a ser misericordiosos, nos ayude a ser conscientes siempre de su gran amor que tuvo para con nosotros y nosotros mostrar esa misericordia. El texto dice que vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices, a estar contentos, agradecidos, bendecidos por Dios por mostrar esta misericordia hacia los demás. Espero, hermanos, que puedan pensar en esto en este día y que tengan un lindo inicio de semana. Que Dios los bendiga.